Veamos qué nos quiere decir el Espíritu Santo, qué nos quiere decir Dios con este consejo de Eliú a Job. Recordemos, entre comillas, que Job tenía unos amigos, los cuales fueron reprendidos por Dios, por el mensaje que le habían dado a Job, pero a Eliú no lo reprendió Job. Entonces tiene mucho que ver lo que Eliú nos habla precisamente en este consejo que le da a Job y lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros hoy en esta mañana. Dice el verso 22 de Job 36, ahí donde estamos: he aquí que Dios es excelso, soberano en su poder. Qué enseñador, o sea, qué maestro semejante a él. Como punto de partida vemos que él es excelso, que es soberano, que es poderoso y que es un maestro, que es enseñador. Nabucodonosor, uno de los reyes y conquistadores del mundo antiguo, dijo esto, y lo escribe el profeta Daniel en Daniel 4, 2 al 3. Conviene que yo declare, dice Nabucodonosor, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Lo que prácticamente nos está diciendo aquí Nabucodonosor y que escribe el profeta Daniel es que Dios es eterno. Dios es eterno. Entonces, por lo que dice Eliú en el libro de Job, al inicio, y lo que escribe el profeta Daniel de lo que está diciendo el rey Nabucodonosor, vemos así de entrada que Dios es soberano, es poderoso, maestro y eterno. El apóstol Pablo nos dice algo muy similar de nuestro Señor Jesucristo, y dice primera de Timoteo 6, 15 y 16: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. O sea, sempiterno es eterno, es por los siglos de los siglos. Amén. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es maestro, Dios es eterno. Todo esto encierra un nombre que es Adonai. Adonai significa soberano, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de la creación, Yahvé de los ejércitos, Dios eterno y el Altísimo. Prácticamente lo que dijo Nabucodonosor, lo que está diciendo Eliú y lo que está diciendo el apóstol Pablo también aquí. Pero también el apóstol Pablo, si se fijan, en la parte baja de lo que leímos ahorita, nos dice que habita en luz inaccesible, quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces vemos otro atributo de Dios, que es Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y así se lo dijo en ese diálogo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, en el capítulo 4, verso 24 del Evangelio de Juan, cuando le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué Dios es espíritu? Porque Dios no tiene un cuerpo físico. Dios no necesita de manos, de brazos, de piernas, de pies para hacer lo que quiere hacer o para llevar a cabo lo que Él quiere llevar a cabo. Todo lo ha hecho con el poder de su palabra. Dios es espíritu. Él no necesita un cuerpo físico. Ahora, aquí vemos algo muy importante. Ese poder con lo que Dios ha hecho, esa palabra es Logos. Esa palabra es Cristo. Siempre vamos a ver
desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Cristo es Dios. Y no se me pierdan en esto, vamos a ir paso a paso. Dios es espíritu porque no está limitado por la ubicación física. Dios es espíritu porque es omnipresente, y así es como nosotros nos podemos comunicar con Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Él lo abarca todo, Él lo llena todo. ¡Qué enseñador! Dice Liu, ¿no? ¡Qué maestro semejante a Él! Aparte de ser un enseñador, de ser maestro, vemos también aquí que Dios es incomparable. Simplemente a veces con unos versículos que nosotros podemos estar leyendo, el Señor nos está mostrando la grandeza y su poder. Dios, ¿quién semejante a Él? Dice, Dios es incomparable. Por ejemplo, Isaías escribe muy bonito y dice Isaías 40, 25 y 26, escribe el profeta y lo citamos hoy y lo leemos y dice, ¿a qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el santo, o sea, dice Dios. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías es muy categórico aquí. Me encanta como él lo dice, usó un lenguaje muy hermoso y elocuente y dice, ¿a qué pues me harán semejante o me compararán? Significa que Dios no se puede comparar con nada ni nadie. Dios es incomparable. Por ejemplo, ahora podemos entender aún más el mandamiento en Éxodo 24, cuando dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, escucha, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque nada se puede comparar a Dios. Nada, absolutamente nada. ¿A qué me podrán hacer comparación? ¿Con quién me podrán comparar? Con nadie. Por eso no te harás ninguna semejanza de Él. Nada se compara a nuestro Dios. Dios es incomparable. ¿A qué pues me harán semejante o me compararán? ¿Quién es semejante a Él? Dios es sin igual, incomparable. Entonces solo de entrada tenemos que Dios es soberano, poderoso, maestro, eterno, espíritu e incomparable. Y continúa Eliú diciendo ahora en el verso 23, ahí donde están en Job. De ahí no se muevan, pueden cambiar en la Biblia o pueden y volver otra vez ahí a Job 36, y dice el verso 23, ¿quién le ha prescrito, o sea, quién le ha señalado su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Eliú le está diciendo a Job esto que estamos leyendo, pero no tenga la menor duda que el Espíritu Santo nos lo está diciendo hoy, confirmándonos hoy, en esta mañana, cada uno de nosotros, quién le ha señalado, quién le prescribió, o quién le obligó, o quién le ordenó su camino. ¿Quién puede parar y decirle, has hecho mal? Dios hizo el universo inmenso, y a nosotros pequeños, dice uno de los predicadores, de mis predicadores favoritos, John Piper, Dios hizo el universo inmenso y a nosotros pequeños para darnos una idea de quién es Él y quiénes somos nosotros. Entonces ya tenemos otro atributo ahí, que Dios es, ya no es poderoso, que lo es, pero es omnipotente, todo poderoso, omnipotente. La Nueva Biblia de las Américas, y la voy a intercalar con la Reina Valera, nos dice así en Romanos 9:20, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? La Reina Valera dice, para que alterques con Dios.
¿Dirá acaso el objeto modelado, dice la Reina Valera, el vaso o el barro, al que lo modeló, al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Es que habrá acaso alguien que podamos decirle? O sea, ahora que vayamos viendo desde esta conferencia, y la que sigue, y esperemos que al terminar esto, nosotros podamos tener más o menos una idea de la grandeza de nuestro Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Por qué me hiciste así? El apóstol Pablo aquí está citando inclusive al profeta Isaías. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? En otras palabras, echemos la soberbia, amados hermanos, a un lado, quitemos la vista de nosotros y veamos la grandeza de Dios. Veamos quién es Dios, tal y como lo escribe y lo describe el rey David. Que ese David para mí se sacaba las domingueras tremendo. Pues obviamente estaba inspirado por el Espíritu Santo. Dice David 8, 3 al 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, o sea que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, literalmente para que lo cuides. Dice David, cuando me salgo al campo y analizo la luna y las estrellas y veo las constelaciones, y como en aquel tiempo no había smog, es como cuando te vas a las afueras de la ciudad y ves las constelaciones, ves las galaxias, ves aquella infinitud de estrellas, dices, wow, ¿qué es el hombre? O sea, ¿quién soy yo? Como la canción de Marcos Vidal, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quiénes somos nosotros? Aquí se nos muestra su gracia, su misericordia, su bondad y su amor. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, inclusive para que lo guardes en tu memoria, ¿no? O para que lo cuides, para que lo visites. ¿Quién es Dios? Echemos un vistazo a unas palabras que también nos podemos encontrar ahí en Job. Estas palabras sí son de Job. Nos vamos 10 capítulos abajo, del 36 al 26, versos 7 al 14, dice, y me quedo sorprendido lo que escribe Job aquí, o lo que dice Job aquí. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Escucha lo que está hablando, 2500 a 2200 años antes de Cristo. Y ya vemos aquí una enseñanza enorme de lo que los hombres de ciencia apenas hasta el siglo XX se vino a descubrir. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, literalmente dice, trazó círculo a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Está hablando de la redondez de la tierra. Las columnas del cielo tiemblan, está hablando de las montañas, y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, la creación, el universo, todo lo que vemos. Su mano creó la serpiente tortosa, o sea, las constelaciones. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es lo mismo que David está escribiendo. ¿Qué es el hombre? Prestemos atención de quién es Dios. O sea, todo esto que vemos que ocurre aquí en la creación,
Esas explosiones en el universo y que se crean nuevas galaxias, esas supernovas que se ven, que hacen explosión y hay nuevas galaxias, hay nuevos sistemas solares. Esos volcanes haciendo erupción y las montañas y la tierra tiembla, terremotos, huracanes, ciclones, tsunamis, con el mar embravecido, tornados, etcétera. Démonos una idea. Nos dice Job, solo son los bordes de sus caminos y el susurro que hemos oído de él. ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo aquí en su palabra de la omnipotencia de Dios? Que es solo lo que Dios nos ha dejado ver. Es solo los bordes de sus caminos, es el susurro. Escucha, es el susurro que hemos oído de él. Ahora imagina por un momento cuando dice, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Cuál es la grandeza de nuestro Dios? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que lo cuides. Maravilloso nuestro Dios. Verso 24 de Job 36, ahí donde estamos, dice, acuérdate de engrandecer, ensalzar o alabar. Eso significa engrandecer, ensalzar o alabar su obra, la cual contemplan los hombres. Aquí vemos una vez más lo importante, que es alabar y glorificar la grandeza de nuestro Dios. Alabarlo por sus proezas, por su grandeza, por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Tal como podemos ver en la raíz de la palabra aleluya, que significa alabada Yahvé, que es también en el original deshacerse en elogios para Dios. Así como lo vimos hace rato con el apóstol Pablo cuando dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al cual sea la honra, el imperio, por los siglos de los siglos, amén, sempiterno, ¿no? Amados, no podemos adorar a Dios más allá de lo que lo conocemos. Tu adoración a Dios no puede ir más allá de lo que tú lo conoces. Acuérdate de engrandecer, de exaltar todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Aquí en este versículo 24 vemos la grandeza de Dios en su creación. Y aquí hay algo muy importante. En Génesis 1:1 vemos que en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Aquí, dicho sea de paso, vamos a abrir un paréntesis para ver que Dios existe en tres personas. Elohim. Y que han coexistido por la eternidad. Dios es uno. Así lo dice en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé nuestro Elohim. Yahvé uno es. El apóstol Juan lo escribió de una manera más clara en 1 de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esta Trinidad en el principio creó los cielos y la tierra. Esta Trinidad creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios en tres personas, Elohim. Según los eruditos, la Trinidad es la revelación progresiva de la verdad de Dios. Escucha, la Trinidad es la revelación progresiva de la verdad de Dios. Y la vemos revelada en plenitud, o sea, hizo boom, llegando al Nuevo Testamento. Es ahí donde se nos revela aún más. Sin embargo, vemos la Trinidad como lo vimos hace rato, desde el inicio, desde el origen, desde el principio, desde el Génesis, con las palabras como descendamos o hagamos, y lo vemos constantemente haciendo eso. Hay una pluralidad, se nos muestra la pluralidad
de que es Elohim, Dios en tres personas. Tres personas, una sustancia. Cerramos el paréntesis, pero va ligado porque Dios es Elohim, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Volviendo al verso 24, acuérdate de engrandecer, ensalzar o alabar su obra, la cual contemplan los hombres. Por eso encontramos en David, que lo leímos hace rato, que la Biblia nos muestra que es un hombre conforme al corazón del Señor. Una de sus principales características de David era precisamente esa: desenvolverse, o sea, deshacerse en elogios para Dios. David en sus salmos nos muestra muchos atributos de Dios. Aquí en el verso 24 que nos dice, acuérdate de engrandecer o ensalzar o alabar la obra de nuestro Dios, que contemplan los hombres. Y veamos algunas de las frases de David en sus salmos. Por ejemplo, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Que tu nombre sea exaltado sobre los cielos. Alábenle en la magnificencia de su firmamento. Alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y hay uno de los salmos favoritos y de los versículos favoritos míos, que es el Salmo 27:4, que dice: una cosa he demandado o he pedido a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir, para conocerlo en su templo. En cualquier escala de excelencia, aquí vemos otro atributo de nuestro Dios. Dios es hermoso y perfecto. ¿Qué significa perfección? Perfección significa el grado más elevado posible, supremo. La perfección es plenitud y completud. Lo que es perfecto no carece de nada y no tiene nada que no deba tener. O sea, no le sobra nada. Moisés escribe en Deuteronomio 32:3 al 4, fíjate desde dónde, para que podamos ver a los siervos de Dios, cómo ellos amaban, se deshacían en elogios para Dios, o sea, alababan al Señor, engrandecían su nombre. Y nos dice Moisés, porque el nombre de Yahvé proclamaré, engrandezcan a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La perfección es estar completo en su naturaleza, y eso es Dios. Dios está completo, pleno, no carece de nada y no tiene nada que no deba tener. Dios no tiene medida, para Dios no hay imposibles. Él es lo más elevado que hay, es alto y sublime. Y cuando vemos y nos vamos también al diccionario a ver qué significa sublime, significa que es extraordinariamente bello, que es excepcional por su altura moral o ética. Perfecto. O sea, sublime ya lleva hermoso y perfecto. Dios es una infinita perfección y hermosura. El Salmo 145:5 dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Eso es lo que nos está enseñando precisamente Eliú en este consejo a Job. Acuérdate de engrandecer, acuérdate de exaltar, de ensalzar, de alabar su nombre por su obra, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. La hermosura de Dios significa que Dios tiene todo lo que debiera tener en todo, una completud en todo. No hay límites para la justicia de Dios.
No hay límites para el amor de Dios, no hay límites para la misericordia de Dios, no hay límites para la bondad de Dios, no hay límites para la gracia de Dios, no hay límites para la santidad de Dios. Y a esto se le llama hermosura y perfección. Salmo 50, verso 2 dice: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Por qué nos dice el Salmo 50, verso 2 esto? ¿Por qué Sión es perfección de hermosura? Porque Dios está ahí, hermanos. Porque Dios resplandeció ahí. Porque su hermosura y perfección provienen de Dios. El cielo es un lugar de suprema belleza y perfección porque Dios está allí. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Quién es Dios? Acabamos de ver que Dios es hermoso y perfecto. Entonces la lista crece: soberano, omnipotente, maestro, eterno, espíritu incomparable, Elohim, hermoso y perfecto. Verso 25, ahí de Job 36, que es donde estamos. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. Todos los hombres la han visto. ¿Qué es lo que hemos visto todos los hombres? Su obra. El verso 24 que acabamos de leer hace rato dice: recuerda que debes ensalzar su obra, la cual han cantado y han contemplado, ¿no? O los hombres, han cantado los hombres. Luego añade Eliú en el 25, el hombre la contempla desde lejos. Primero, lo que acabamos de ver, vimos la obra de sus manos, lo que Elohim ha hecho en la creación, y lo alabamos por ello a nuestro Dios, y lo cantamos y lo decimos, ¿no? El Salmo 150 es una muestra de David, inclusive, versos 1 y 2 dice: alaben a Dios en su santuario, alábenlo en la magnificencia de su firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. El creyente contempla y alaba todas las maravillas que Dios ha hecho o ha creado. Pero segundo, porque hace hincapié Eliú y dice: el hombre la contempla de lejos. Es muy probable que se refiera también a la obra maravillosa y perfecta hecha por Cristo Jesús en la cruz, en donde el Dios Trino también estuvo presente, y el Antiguo Testamento está plagado de esa obra. Por eso es que dice la palabra que los hombres, nos dice aquí en el consejo de Eliú, aquí en Job 36, 25, los hombres todos la ven y la mira el hombre de lejos. Nuestro Señor nos dice de Abraham, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 56, presta atención: Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Qué fue lo que vio Abraham? Vio el día del Señor. Oh, glorioso día, como lo cantamos hace rato. Su sangre me redimió. De eso está hablando, de la obra perfecta en la cruz de Cristo. De Moisés leemos Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, y vaya que el capítulo 11 de Hebreos nos habla precisamente que ellos tenían puesta la vista allá. Mira lo que dice de Moisés: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo, el día del Señor, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, en el galardón. Moisés estaba viendo a Cristo también. Entonces ya vemos que el padre Abraham y vemos que Moisés están viendo a Cristo. Y sigamos.
Por eso dice Eliú, el hombre la contempló desde lejos, la vio desde lejos. Leemos del profeta Isaías en Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Cristo. Así dice también Pedro de los profetas que habían visto de lejos la obra de Cristo. Mira primera de Pedro 1, 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y por si fuera poco, mira lo que dice: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Alabemos y exaltemos la obra de nuestro Dios. Acuérdate de engrandecer y exaltar a nuestro Dios. Interesante. Por eso es sumamente importante, amados hermanos, conocer al Señor a través de su bendita palabra. Eliú dice: recuerda que debes ensalzar su obra, la cual han cantado los hombres. Luego añade: el hombre la contempla desde lejos. Lo más grande de todo, su obra en la cruz, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra redención. Por eso Él dijo y clamó y dijo: tetelestai, consumado es, está hecho. Por eso Dios Padre exaltó y alabó la obra de su Hijo, lo ensalzó y alabó su obra en Cristo, la obra de Él mismo, para gloria de Él mismo. Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recuerda, hermano, que debemos exaltar, ensalzar, engrandecer su obra. ¿Quién es Dios? Verso 26. Vamos ahí a Job 36, 26. Y esto va como en la música, va creciendo. Lo que Eliú está diciendo aquí. Verso 26 dice: aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Lo que está diciendo es que ni el número de sus años es inescrutable, es incomprensible. Dios es grande y nosotros no le conocemos. ¡Qué tristeza! Por segunda vez en estos 5 versículos dice: Dios es grande. Dios es la persona más importante que existe. Y como lo hemos estado viendo, y Cristo, el unigénito, el unigenes, el que tiene los genes del Padre, lo ha dado a conocer. Y no le conocemos. Prestemos atención. Cristo es infinitamente más grande, mucho más grande que la mejor persona que conozcas o que hayas conocido o que vayas a conocer. Llámese rey, presidente, cantante, músico, actor, empresario, científico o profesionista, etc. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y Dios es grande. Luego Eliú declara la infinitud de Dios. Una vez más lo dice: ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Por qué? Porque Cristo, porque Dios es alfa y omega. Dios nunca fue hecho y nunca dejará de ser. Dios no puede dejar de ser simplemente porque nunca fue hecho. Por eso dice que el número de sus años es inescrutable, incomprensible. Ni se puede seguir la huella de sus años, dice. Una vez más vemos que Dios es eterno. El libro de Job nos enseña
Y nos ha estado enseñando hoy que Dios es asombroso, que Él es increíble y que lamentablemente es poco el esfuerzo que nosotros hacemos por conocerle. Nosotros que nos llamamos sus hijos, que nos decimos cristianos, a veces no conocemos a Cristo, no conocemos a Dios. Es por eso, amados hermanos, que Él resplandeció en nuestros corazones. Es por eso que Él iluminó el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Por eso es que vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Liu, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Veamos una comparación tonta quizá, que yo no la veo tan tonta, pero quizá tonta, porque Dios es incomparable. Pero para que nosotros nos podamos evaluar a nosotros mismos de quién es Dios. Escribe John Piper y dice: es como si el presidente de Estados Unidos viniera a vivir contigo durante un mes y tú solamente le dices hola de vez en cuando pasas por su lado. O como si te llevaran a un vuelo al espacio a la velocidad de 2 horas de duración alrededor del sistema solar y en lugar de ver por la ventana te pusieras a jugar un videojuego. O como si te invitaran a ver los mejores actores, cantantes, atletas, inventores y estudiosos haciendo lo que mejor saben hacer, para que los conozcas y convivas con ellos, pero no quieres ir porque quieres ver la final de la serie de una televisión, y yo añado, o el final de una novela. O como recibieras una herencia de millones de dólares y les dijeras no porque tengo que trabajar, o no porque me llegó visita. ¿Quién es Dios? Dice el libro de Job: Dios es grande y nosotros no le conocemos. Oremos para que nuestro Dios soberano, omnipotente, maestro, eterno, incomparable, Elohim, hermoso y perfecto, abra nuestros ojos para conocerlo. Oremos para que crezca esa pasión en nosotros y para poder decirle, como vimos que lo dijo Moisés, que lo ha dicho el apóstol Pablo, obviamente que lo dice David, que lo dicen los hijos de Coré, que lo dicen muchos de los salmistas, Asaf, varios de los que estaban ahí en el tabernáculo veían la grandeza y exaltaban y glorificaban a ese Dios maravilloso, al único y soberano Dios, al Rey de Reyes, al que vive en luz inaccesible. Dice Isaías: al Santo, 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 que habita la eternidad. Jeremías 9, 23 y 24 nos dice: así dice Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pues alábate en esto el que se hubiera de alabar, de entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Quiero que me conozcan, nos dice el Señor hoy en esta mañana. Conóceme, engrandece su obra.
esa obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Entonces, ¿cómo puedo conocerle y allegarme a Dios? Muy fácil, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 4:23. Respondió Jesús cuando le dijeron: ¿cómo es que te podemos amar? ¿O cómo es que tú podrás estar en nosotros? Y les dice Él: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, en consecuencia, el hombre se allega únicamente a Dios prestando oído, escuchando su palabra, conociéndolo. ¿Quién es Dios? Obedeciendo su voluntad. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El verso 26 dice: Dios es grande y nosotros no le conocemos. ¿Quién es Dios? Hechos 17:28 nos dice, como lo vimos al principio, que en Él vivimos y nos movemos y somos, o sea, y existimos, como algunos de sus propios poetas, dice, también han dicho, porque el linaje suyo somos. O sea, sabían que en Él vivimos, somos, nos movemos, o sea, existimos. Dice el apóstol Pablo: ¿qué significado tiene que la omnipresencia es el método de Dios para estar presente en todos los rangos de tiempo o espacio, tal y como lo hemos visto hasta ahorita? No hay molécula o partícula atómica que sea tan pequeña en la que Dios no esté totalmente presente. Ni ninguna galaxia es tan vasta que Dios no la pueda abarcar. Por eso el salmista escribe en el Salmo 139: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En todos lados está Él. ¿Quién es Dios? Que no se nos olvide: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, Elohim, tres personas, una sustancia. Y hemos visto que es soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, incomparable, alto y sublime, hermoso y perfecto. Y yo quisiera que tú y yo, cuando terminemos el día de hoy, ya como eso de las 7 de la tarde, podamos decir, como termina Job su libro en el capítulo 42, versos 1 al 5. Y que podamos decir esto realmente con todo nuestro corazón. Job 42, 1 al 5. Y con esto termino. Respondió Job a Yahvé y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, y te preguntaré, y me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Te conozco, Señor, en lo que la palabra me deja conocerte, pero te conozco y me deleito en ti. Él es Dios.